Esto sí que es realmente New Look. Estas fueron las palabras de Carmel Snow después de salir del primer desfile de Christian Dior, un joven tímido y de maneras impecables. Hola, soy Lore, la pequeña pasarela, y en este video te voy a contar quién fue Christian Dior. Christian Dior nació en Granville, Normandía, en 1905, en una familia que se dedicaba al negocio de los fertilizantes. Su familia siempre quiso que él estudiara ciencias políticas, por lo que decidió estudiarlo, a pesar de que él desde muy joven quería estudiar artes. Pero ya después de haber terminado su carrera, en 1928, abrió una galería de arte en París. Lastimosamente, el padre de Christian quebró y él tuvo que vender su galería para poder ayudar a su familia. Y además de esto, empezó a trabajar como patronista a la edad de 30 años en la casa de moda de Lucien Long, donde Pierre Balmain y él eran los principales diseñadores. En 1946, con ayuda de Marcel Boussac, a quien le decían el rey del algodón, decide empezar su propia boutique, la cual abrió a final de diciembre de este mismo año. En febrero del siguiente año presentaría su primera colección, una colección que nadie esperaba y mucho menos después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí conoceríamos el famoso New Look, siendo uno de los momentos que cambió el mundo de la moda para siempre, y en su momento fue toda una revolución. La silueta del New Look se caracteriza por faldas amplias, cuerpo ceñido y cintura de abismo. Él la llamaba la mujer flor, hombros delicados, cintura estrecha y falda que caía en forma de corola. Este primer desfile se ambientó con un perfume que creó con Paul Boucher, que decidieron que se llamaría Miss Dior en honor a la hermana pequeña del diseñador, Catherine Dior, quien durante la Segunda Guerra Mundial perteneció a un grupo de resistencia francés e incluso fue llevado a un campo de concentración. El New Look nació en medio de la posguerra en un panorama nada alentador, donde las marcas de moda optaban por estilos totalmente conservadores, mientras que Christian optó por algo totalmente distinto, lleno de voluptuosidad y haciendo énfasis en la figura femenina, devolviendo a los armarios femeninos el gusto por el lujo, el glamour y la feminidad. Y de ahí salió el nombre de su colección, Coral, de Corolla, que hacía referencia a siluetas voluminosas pero ajustadas a la cintura. El nombre de New Look se lo debemos a la famosa editora de Harper's Bazaar, Carmel Snow, ya que ella fue la que en sus páginas lo nombró así y ayudó a darle valor a Christian. En la década de los 50, Christian ya era muy popular, no solamente entre las damas de la alta sociedad, sino que también era muy aclamado en Hollywood, donde sus piezas eran totalmente amadas. Fue el primero en entender la importancia de los conjuntos completos. Sus diseños estaban pensados para ser utilizados con guantes, sombreros, bolsos y zapatos. Toda una filosofía de marca que lo llevó a plantearse la importancia del prêt-à-porter, y contó con Jacques Red para desarrollar una provechosa estrategia de expansión. Esta táctica no gustó a la Cámara Sindical de la Alta Costura de París, pues lo veían como un abaratamiento de la costura, pero al ver el beneficio económico que estaba obteniendo, muchos diseñadores no dudaron en copiarlo. Aparte de esto, hay que aclarar que no siempre fueron aceptados sus vestidos, puesto que en medio de la guerra, al haber la escasez, las señoras tuvieron que acortar sus vestidos y ya estaban acostumbradas a esto. Por ende, se les hacía que Dior utilizaba muchísima tela. Incluso a veces se burlaban de su trabajo, pero finalmente todas querían utilizar las piezas de este modista. Y gracias a la labor de Christian Dior, París se convertiría en la capital de la moda. Si te está gustando el video hasta ahora, no olvides darle like, suscribirte y darle la campanita para que te llegue la notificación cada que subamos un nuevo video. Tristemente, su vida en el mundo de la moda fue muy corta. Christian murió a la edad de tan solo 58 años, el 24 de octubre de 1957, 10 años después de su tan aclamado New Look. Al poco tiempo, el encargado de sustituirlo sería un joven que tan solo llevaba 2 años en el taller, llamado Yves Saint Laurent, con tan solo 21 años, porque así lo hubiese querido el mismísimo Dior. En 1960 se vio obligado a abandonar su puesto para hacer el servicio militar, y en ese momento la firma se vio sumida en su época más oscura de la mano de Marc Bohan, quien se mantuvo al frente de la firma por casi 30 años, hasta que en 1989, por primera vez, un italiano, Gianfranco Ferré, es nombrado como director creativo de Dior, quien renunció a su propia firma para hacerse cargo de esta casa. Frente a la expectativa si la colección sería más Dior o más Ferré, él respondió: quizá quiera preguntarme si me dejaré influir por el fantasma de Christian Dior. No,
será una colección de Ferré hecha para Dior. Con Ferré la casa recuperó el pasado de esplendor y glamour. El 20 de enero de 1997, en el Gran Hotel de París, John Galliano toma las riendas de esta casa en el aniversario número 50 de la firma, llevando a la firma a lo más alto del lujo. En 2012 la dirección creativa de la casa la tomaría Ralph Simon hasta el año 2015 y 6 meses después se anunciaría que la italiana María Grazia tomaría las riendas de la casa después de su salida de Valentino, siendo la primera mujer ocupando este puesto. Hoy Dior S.A. es parte del conglomerado LVMH, todo un emporio de la moda mundial, y es una de las casas más respetadas dentro del mundo de la moda. Son casi incontables los logros y los emblemas que ha creado esta maison francesa en sus más de 60 años de vida, como la silueta bar, consistente en chaquetas de cintura estrechas pero con volumen en la cadera, la pata de gallo de Dior, que incluyó por primera vez en un vestido mientras trabajaba para Robert Piquet en 1938, el canague o las flores son algunos de los rasgos que componen la estética de la firma. Precisamente la pasión de Mr. Dior por las flores se materializó en perfumes, los cuales lanzó simultáneamente a su primera colección de moda, además de ser la primera marca de tan alto nombre en colaborar con Nike en su línea Jordan. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y dale a la campanita para que te avise cada que subamos un nuevo video. Y porfa deja en los comentarios de qué otro diseñador te gustaría que hiciéramos esta misma sección. Acá abajito te dejamos todas nuestras redes sociales y acá te dejo unas sugerencias de videos que probablemente te van a gustar. Nosotros fuimos La Pequeña Pasarela. Bye.